Nos acompaña el ingeniero Guillermo Carán, de quien ahora voy a decir lo que suelen decir los malos presentadores. No necesita presentación. El ingeniero Guillermo Carán es un ex gobernador del Banco Central y un ex ministro de lo que hoy llamaríamos Economía, Planificación y Desarrollo, que entonces se llamaba el Secretariado Técnico de la Presidencia. También fue ministro de Finanzas, gobernador del Banco Central, como ya les dije, y además estuvo en la Oficina Nacional de Planificación toda una vida, desde donde creo que le llega su gran aprendizaje del comportamiento de la economía dominicana post-Trujillo. Un hombre muy presente en los medios de comunicación, tanto a través de sus artículos semanales como a través de sus frecuentes declaraciones, dándole seguimiento al curso de nuestra economía y de nuestra sociedad, porque además de economista y de consultor económico, el ingeniero Carán es un político, como diría su líder, de raza, de cuerpo entero. Vamos a escuchar lo que él nos dice sobre la economía de estos días y un poquito también sobre la política electoral. Ingeniero Guillermo Carán, que bueno verlo, siempre usted luce joven, es un hombre joven, ¿no? De alguna manera ha logrado conservarse y parece que usted no se mortifica mucho. Hasta en eso se parece a su líder. Dicen de Balaguer que solía decir, los problemas no son míos, son problemas del país. No los personalizaba y parece que usted anda por el mismo camino. Ingeniero, ¿usted sigue creyendo que la economía dominicana no va a crecer 4.1 o 2% este año? ¿No va a crecer o va a crecer? No va a crecer. Sí. Usted decía que no va a llegar ahí. Ha dicho no, yo creo que el 4% es manejable, entre otras cosas, porque se está presentando algo imprevisto, que es esta situación del sociopopulismo en América Latina. Está apuntando a que los inversionistas vengan a República Dominicana. De hecho, el pasado jueves leí una información de que la República Dominicana había sido uno de los países de mayor atracción de inversión externa extranjera. Eso, por supuesto, es un buen empuje. Pero sí creo que el 4% es lograble. Es lograble. Y no es una mala tasa, ¿verdad? No es una mala tasa, al contrario. A mí me asustan las tasas exorbitantes, porque normalmente cuando se calienta demasiado... Y eso que usted vino de un periodo de tasas verdaderamente hasta 12% en un momento. Sí, bueno, pero siempre hay que tener en cuenta en comparación con qué año, ¿no? Ya. El año inmediatamente anterior. Sí, inmediatamente anterior. Pero aún así, por ejemplo, sufrimos, tú recuerdas, que la tesis del sobrecalentamiento de la economía, que tanto sectores nacionales como internacionales, por el exceso del programa de inversiones públicas que llevó a cabo el presidente Balaguer, la economía se calentó mucho y vinieron las altas tasas de crecimiento, pero después vinieron problemas inflacionarios, que es lo malo de las tasas de crecimiento exorbitantes, ¿no? Yo creo que una tasa de crecimiento del 4% es una tasa satisfactoria. Pero el caso de China, le pregunto, ha sido excepcional, porque China tuvo un periodo de altísimo crecimiento y no hemos escuchado de una gran inflación en China. Sí, bueno, en China hay un control mucho mayor que lo que están en los países de nuestro hemisferio, ¿no? En el caso del dominicano. Hay un control estatal bastante riguroso y una dedicación minuciosa a cada pequeño movimiento de la economía. Pero
cerca de China, tú recuerdas la crisis de los tigres de Asia, ¿no? Sí, que también por un crecimiento exorbitante llegaron a colapsar sistemas financieros y sus respectivas economías. Yo creo que el problema de la economía dominicana no es de tasa de crecimiento, va a crecer. Me parece que hay otros ingredientes que son la sostenibilidad de ese crecimiento y la distribución de la riqueza. Usted siempre, en estos tiempos ha planteado que hay un rezago importante del sector público en la inversión. Bueno, esto ha mejorado este año. Preelectoral, ¿verdad? Se entiende. Sí, la inversión ha mejorado con relación a años anteriores. Lo que sí sigue habiendo un rezago es en el sector agropecuario, que incluso la composición del crédito agropecuario en las últimas estadísticas sigue siendo inferior a lo que debía haber, porque no se puede ignorar que el sector agropecuario es un sector primario que produce bienes para los dominicanos, para los inmigrantes dominicanos y para el turismo, y que ahora que hay una exaltación al turismo, cuando el turismo crece mucho. Exaltación que usted comparte, ¿no? Sí. Bueno, que comparto en reconocerlo, no que en la simpatía. Okay. Yo creo que quisieran un desarrollo más equilibrado, pero el sector turístico tiene un crecimiento del 30% frente a una agropecuaria que en el último informe del Banco Central estaba en el 2%, o sea, 15 veces mayor. Y eso que el último reporte arrojaba un crecimiento de la economía, del sector agropecuario mucho mayor que antes, mucho mayor que, por ejemplo, en el 2022. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un desbalance con un sector altamente demandante de bienes y servicios como el turismo y no lo produce el país? Entonces hay una compra, un aumento de las importaciones como la ha habido. Exacto. El incremento de las importaciones el año pasado, estamos hablando de 2.000 millones de dólares de incremento de importaciones. Entonces, eso trae desbalances en la economía que se resultan finalmente perjudiciales. Pero hay un incomprensible abandono del campo en nuestro país. Sí, yo creo que sí. Se nota en varios renglones y creo que terminará siendo uno de los puntos débiles del presente gobierno, a pesar de que creó programas especiales para recuperarlo, pero no se nota ni las cifras reflejan, sobre todo la cifra de crédito otorgado, las cifras no reflejan un dinamismo, una orientación, una dirección de los recursos crediticios al sector agropecuario. Bueno, al frente del ministerio han puesto un gran hombre, pero que no es un fomentalista. Es decir, su labor no ha sido nunca la de fomentar la producción. ¿Te refieres al Ministerio de Agricultura? Sí, de Agricultura. Entonces, en agricultura hay que sembrar siempre. Si usted no siembra, no cosecha. Pero tiene que ver... Aparte de las cifras, usted va a cualquier parte del país, por el sur, por el norte, por el este, y usted no ve en el campo, usted no ve las maquinarias, usted no ve la modernidad, usted ve lo mismo de siempre. No, y los propios anuncios gubernamentales, que por ejemplo, hay un anuncio famoso que son las famosas 300.000 tareas de tomate en Asua. Yo creo que se ha hecho como 3 o 4 veces. Sí, bueno, pero eso no es el gobierno. Pero es el gobierno que lo ha anunciado. Sí, pero eso se sabe que es de García y es de Corripio. Bueno, pero creo que hay un desafío mayor, pero también depende de la concepción política que haya. Yo diría que son políticos urbanos, exactamente, muy urbanos. Hemos tenido últimamente gobernantes predominantemente urbanos, que lo que les preocupa es otro tipo de inversiones urbanas, aprender inglés, el componente tecnológico, la cursilería de la inteligencia artificial, que no es que estoy en desacuerdo con eso, pero son fenómenos que nos van a pasar por encima o por debajo. Y van a pasar como quieran. Exacto. Nosotros ni siquiera estamos en las mejores condiciones, por ejemplo, educativa y tecnológica, para
para aprovechar de la mejor manera posible. Yo creo que se nos ha olvidado, no sé si es una manera atrasada de pensar esto que voy a plantear, que somos un país tercermundista, con todo lo que eso significa, y que nuestra mirada hacia el desarrollo como que debe ser para otro lado. O por lo menos más equilibradamente. Nosotros nunca llegaremos a ser un país industrial. No tenemos las condiciones ni podemos competir con las grandes economías industriales. Por supuesto. Sigamos buscando nuestro nicho. Ya tenemos uno seguro, el turismo. Bueno, no debemos abandonar el anterior. Exacto, ese es el problema, que cuando usted tiene, por ejemplo, un gobierno que viene con un librito, con una receta, con una prioridad, entonces abandona lo otro. Sí. Debemos tratar de mantener el equilibrio y la prudencia entre los diferentes componentes sectoriales que tiene la economía, y eso no se está haciendo, eso no está presente. Hay sectores muy favorecidos, muy privilegiados, como es el turismo, sectores que todo el mundo le pone atención, y hay sectores que son marginados, como es, por ejemplo, la propia agropecuaria. Que, como usted ha dicho, es básico, fundamental, y que por otro lado tiene un drenaje en dólares muy grande cuando usted tiene que importar hasta naranjas. A mí me duele el corazón, de verdad, cuando yo veo naranjas de Chile en República Dominicana, o azúcar importada. Bueno, de todo prácticamente. Sí. Tú vas al supermercado y hay una cantidad de productos importados. Pero estos que menciono son porque nosotros la producción ha caído. Así es. Y uno se queja, ingeniero, de que en la época de ustedes, quizás la efervescencia revolucionaria, ahora pienso yo, estimula el estudio, la búsqueda. Antes había muchos seminarios, mucho trabajo, muchas publicaciones sobre el país en los próximos años, en los 20 años, en los 30 años. Pero ya no se ve nada de eso. Entonces, y como que nadie ha medido ese desequilibrio que hay entre la producción del campo y esta demanda que viene por el crecimiento vegetativo de nuestra población, por el turismo y por nuestros primos hermanos haitianos, que bueno, una buena parte tenemos que venderle lo que ellos comen. Pero de nuevo, y aprovechando tu palabra, quiero tocar el punto de la concepción política. Tú recuerdas aquella famosa frase de Churchill, bueno, la diferencia entre un presidente y un estadista es que el presidente piensa en las próximas elecciones y el estadista en las próximas generaciones. Yo creo que sí ha faltado, hay un presentismo en el ejercicio de la acción política, así como hay un urbanismo, también solamente hay un predominio por lo presente, por resolver las cosas de momento. Sobre todo, bueno, tiene que ver un poco la participación tan activa de la sociedad a través de los medios de comunicación, de las redes, pero es lamentable que las luces futuras las están trazando los organismos internacionales, y casi siempre a corto plazo. Claro, los acontecimientos también. Hace rato que es así, que los organismos internacionales son los que trazan. También los acontecimientos económicos están caminando muy rápidamente. Cuando de repente tú encuentras un recurso mineral que la tecnología la eleva a categoría de prioritarísimo, como el caso del litio, por ejemplo, el país que tenga litio. Sí, pero entiendo que hace falta un centro de pensamiento, una forma de pensamiento que nos diga, bueno, cuál es el... ¿A quién le toca? ¿Al sector público o al sector privado promoverlo? Fundamentalmente es una función pública. Ya. Una función pública que ojalá tuviera el apoyo y la participación y la colaboración del sector privado, que terminará teniéndola. Pero la responsabilidad es fundamentalmente... Pero las universidades deberían participar un poquito más. También las universidades... Ya las universidades no investigan, hace mucho rato que pero bueno, ahí entra el tema de los recursos. Que las universidades viven como en una precariedad de recursos que también... Pero cobran cada día más. Pero gastan mucho más. Están obligadas a caer en el presentismo por el manejo fiscal. Yo creo que tiene que haber una prioridad en
en el manejo de los recursos públicos para apoyar estas iniciativas que visualicen el país a mediano y largo plazo. Y que esa visualización sirva de orientación a los políticos. Y a las decisiones. La verdad es que los políticos, tanto los que están en los gobiernos como en la oposición, no pueden vivir de las denuncias que salgan en los periódicos cada día. Así es. Hay que ir un poco más allá. Sí. Fíjate, hay una experiencia buena en ese sentido. Tú que has citado los estudios que antes se hacían o hacíamos. Exacto. Yo recuerdo una vez que cuando se trazó la primera estrategia de desarrollo del país a largo plazo, te estoy hablando de los años 60, se retrotrajo un concepto de que muchos se reían y porque ¿qué quería significar esto? Cuando se decía, bueno, que el país tiene que comenzar a aprovechar su posición geográfica. ¿Y qué es eso? Y tú ves hoy, porque se sembró mucho aquello, tú ves hoy, bueno, el turismo mismo, las zonas francas, las remesas, los famosos hubs comerciales, los puertos, aeropuertos. Entonces, esa idea tan sencilla, yo creo que ha iluminado muchas decisiones importantes para el desarrollo del país. Muy bien, vamos a un segmento comercial para regresar con el ingeniero Guillermo Carán. Ingeniero, ¿le preocupa o no le preocupa la deuda externa dominicana? Claro que sí, la deuda externa. Aunque usted viene de una escuela donde el no coger prestado es digamos, lo mejor. Sí. Pero dicen que en ningún país se desarrolla así. Depende del criterio con que tú, es verdad, vengo de esa escuela y la sostengo del endeudamiento, pero depende para que tú tomes prestado, porque, y no voy, para no citar para no citar mi gobierno, ¿no? O mi experiencia, pero, por ejemplo, Jacobo Magluta en las elecciones del 80, 82, 86, cuando le preguntaron una vez que qué opinaba de los inorgánicos, del dinero que el Banco Central emitía sin respaldo. Él decía, bueno, depende porque lo que yo haga con los inorgánicos, porque si yo tomo inorgánicos y siembro, convierto los inorgánicos en orgánicos. Bueno, extrapolando esa posición al endeudamiento, depende para qué tú te endeudes. Si es para incrementar el acervo productivo de la nación mediante infraestructuras, mediante programas de crédito, de asistencia técnica, o si es para cubrir el déficit presupuestario, que es lamentablemente la tendencia que hemos tenido en los últimos años. Ya aquella línea de financiamiento externo basada en proyectos específicos prácticamente no existe. Mira, ahora acaban de aprobar no sé cuántos programas en apenas un día. Todos son programas de apoyo a tal iniciativa, a veces algunas vagas. No tienen la precisión. Pero eso estaba previsto en el presupuesto. Sí. Y no es que yo esté en desacuerdo. Sí. Yo estoy... Si hay que contar con el endeudamiento, yo me inclino al uso de los fondos de organismos internacionales que financian. Pero usted sabe cuál es el problema de esos fondos, ¿no? Más lento, más requisitos, más monitoreo. Claro. Pero el propio Fondo Monetario Internacional, que en otros tiempos era un organismo que aupaba mucho el endeudamiento externo, sin embargo las recomendaciones que te da ahora al gobierno en el último informe es que gasten menos para que la deuda tienda a ser decreciente y que se endeuda en pesos. Eso y lo han hecho bien en pesos. Claro, pero ahí se refiere también a un tipo de endeudamiento interno que es muy peligroso precisamente para la misma agricultura, porque en la medida en que tú tengas un gobierno que emita bonos para pagar intereses del 9 al 10 o al 11%, que ese dinero viene de los bancos y viene anteriormente de la seguridad social, en esa misma medida deja de tener acceso a los sectores productivos, tanto por la vía del mismo crédito como de la propia inversión que tú tienes. Porque si yo tengo $1,000,000 de pesos
que me puede dar, que lo puedo invertir en un bono del Estado, que me dé una tasa de interés alta, con garantía ilimitada del Estado, exento quizás de impuestos. ¿Para qué voy a correr el riesgo en invertir en una agricultura que a lo mejor hasta la banca llegó a utilizar ese recurso, prefería ese recurso a prestar dinero? Hasta la banca no, sí, la banca es la primera, sí, bueno, porque todos los fondos de la seguridad social... Pero eso es una distorsión enorme. Sí, no, claro. Incluso de la función del banco, de un banco. Claro, claro. Es una desnaturalización del objetivo bancario. Sí, sí, sí. Por eso yo creo que uno de los puntos más importantes en este momento es fortalecer la supervisión bancaria. Pero no solamente pensando en el cliente, como muchas veces vemos campañas publicitarias de la superintendencia, sino si se están cumpliendo las disposiciones que, por ejemplo, emana el Banco Central, supuestamente para activar la economía, y que a veces se utilizan como subterfugio para refinanciar operaciones que mejoren la imagen de los respectivos bancos. Bueno, las pymes se han quejado de que esos fondos nunca llegan, porque se ha creado un dispositivo para lo establecido, lo grande, lo mediano, pero para lo pequeño no. No se ha creado el dispositivo para que el dinero le llegue a ellos también. Las pymes, los constructores, las empresas agropecuarias. Pero los constructores pymes, porque los constructores incluso a eso se les llama y se les avisa. Hay una empresa, hay una organización especial de pequeños constructores. Sí, de pequeños constructores, que se han quejado. Pero sobre todo, para el agro, por ejemplo, esa imagen no llega, esa figura no llega. No llega. Si queremos recuperar la economía sobre bases sólidas, no hay mejor inversión que no sea la del propio agropecuario, la del sector agropecuario. Sí, bueno, ahí... Pero, perdón, sí. Y además, perdón que te interrumpa, porque hay que ver que el sector agropecuario, además de promover la producción, tiene otros beneficios importantísimos para la sanidad de la vida dominicana. Por ejemplo, contribuye a que no haya inmigración. La migración que estamos teniendo en nuestros centros urbanos presionan los servicios públicos carentes y los presupuestos municipales que nunca le alcanzan. El mismo equilibrio ambiental, un campo abandonado es la mayor atracción para una población móvil, flotante, que esté deambulando y buscando dónde quemar un árbol. Así es. Entonces, hay que ver el contexto, lo cual, por ejemplo, digo y repito, no es que esté en desacuerdo con otras actividades económicas, pero esas virtudes no la tiene ni el turismo, ni la tiene la industria, lo que hace más imperativo que nos preocupemos más por la agropecuaria. Y las malas noticias sobre la posibilidad de salir o no de ese modelo la ha dado usted mismo, porque usted ha dicho, olvídense, las próximas elecciones estarán entre Leonel y Abinader, sí. Dos urbanos, digo yo, por excelencia. Sí. Ahí no hay esperanza de que mirarán la agropecuaria. Así es. Pero bueno, el panorama no te ofrece ninguno rural tampoco. Porque ¿cuáles son los otros que tú puedes calificar? O sea, su mismo partido usted lo descarta. El partido mío hubiera sido el más llamado, porque para Balaguer el agro fue vital, lo agradecía, el triunfo primario se lo dieron los campesinos en el año 1966. Y yo recuerdo una anécdota cuando los socialcristianos negociábamos con Balaguer participación gubernamental en el año 70. Balaguer nos hizo una propuesta. Los dirigentes del partido, bueno, yo estaba en las negociaciones, pero como era además subdirector de UNAPLAN, tenía como especie de una dualidad que me impedía tener una participación muy activa.
Pero además su admiración por Balaguer era tan grande que quizás usted se sentía más de aquel lado que de este. No, eso nunca, eso no. Mi admiración con Balaguer ha sido mayor después de haber tenido esas experiencias con él y de haber tenido una experiencia con lo que no es él, con los otros que no fueron él, y de haber observado los gobiernos de los otros que no fueron él. Pero Alfonso Moreno Martínez le plantea que por qué no nos nombra alguno de nosotros en la reforma agraria. Y Balaguer se puso la mano en el corazón, no, eso es mío. Y lo puso con una cara, una languidez similar a la de la canción Lucía. A la de la canción de Lucía. Bueno, por ahí entonces no hay mucho que buscar. Volviendo al endeudamiento, hay posibilidades de que ese modelo haga crisis o es sostenible todavía durante muchos años más. Es imponderable, pero voy a citar un colega, gobernador del Banco Central, Carlos de Pradel, que en una ocasión, en un programa creo que de televisión. Creo que está retirado ya, ¿no? Sí, está un poco ausente, pero me parece que está bien activo, ¿no? O sea, le preguntaron, le hicieron esa misma pregunta y él dijo, mire, el día que un banco le diga que no a una solicitud de préstamo a la República Dominicana, ese día hay una crisis, porque significa que los otros bancos no van a prestarle. Significa que como uno dijo que sí, los otros le van a decir, págame lo que me debes. Y una demanda abrupta de los niveles de deuda puede generar una situación, una demanda de dólares que no lo hay, y tampoco quizá haya peso para comprar tantos dólares. Entonces es un imponderable, sobre todo en un mundo imponderable. Pero el PLD dejó un legado importante, creo, a los otros políticos que lo han utilizado muy bien, los que han llegado al poder, y es que el PLD se podía atrasar en todo, menos en el cumplimiento de sus compromisos externos. Y creo que ese es el gran atractivo que tiene la República Dominicana, que también este gobierno cumple al pie de la letra. Lo primero es cumplir con los compromisos externos. Sí, pero en la medida en que esos compromisos externos... Aunque eso significa, ¿verdad?, el descuido de H, de A, de B, de C, internamente. Sí, por supuesto que, pero en la medida que ese compromiso aumente y los niveles de endeudamiento aumenten, eso va a ir sustrayendo parte importante del presupuesto y sacrificando la obligación que tienen los gobiernos de brindar servicios públicos y también apoyar los procesos productivos. Y es verdad que las deudas en los gobiernos recientes del presente siglo han sido han pagado religiosamente, y eso constituye un factor de importancia para que le sigan prestando a la República Dominicana. Pero ¿hasta cuándo? Sobre todo que está ligado al déficit, a la situación fiscal, porque la madre del endeudamiento es el déficit fiscal. Si tú sigues teniendo déficits fiscales tan grandes, fíjate, hay un detalle que tenemos que observar con cuidado. En este año las recaudaciones se han ralentizado un poco. Ya no tenemos el crecimiento tan importante de los años 21 y 22. Bueno, ahí partíamos de un precedente donde el bajón había sido grande por la pandemia. El 20, por ejemplo. Sí, en el 20, pero en el 21 y 22... Bueno, pero en relación a... Sí, porque la realidad es que ahora está creciendo las recaudaciones más lentamente que la economía. Cuando don Antonio Guzmán gobernaba, yo recuerdo como a mediados de su gobierno, había una gran añoranza de la bonanza en los tiempos de Balaguer y el crecimiento de la economía. Y yo le hice una entrevista, que por cierto se me borró de la grabadora, a don Alejandro Grullón. Y él dijo una expresión que en ese momento, en ese contexto, fue una expresión muy sabia. Él me dijo, lo que pasa es que estábamos acostumbrados a una economía que corría, ahora camina. Bueno, pero
si nos llevamos de las tasas de crecimiento de la economía a seguir corriendo, ¿no? Sí. Yo creo que la economía dominicana es pujante. Aquí hay recursos naturales. Es muy sana. ¿Perdón? Es muy sana. Sí, bueno, sana no tanto. Bueno, puede tener su tumorcito, pero en general es sana. Porque sana sería si tuviera menos endeudamiento y menos déficit fiscal. Bueno, pero ¿qué economía importante del mundo no tiene endeudamiento, ingeniero? Pero aquí tenemos muchos endeudamientos que... ¿Usted no será que usted está demasiado enfocado al modelo balaguerista de endeudamiento? Bueno, por supuesto. Pero los riesgos están ahí. Usted sabe que los que vivimos con lo que ganamos y tenemos miedo al endeudamiento, no somos los que mejor vivimos. Pero vivimos. Y vivimos tranquilos. Sí, bueno, sí. Vivimos tranquilos y vivimos sin deuda. Pero usted tiene, yo tengo, el otro tiene una capacidad de endeudamiento en función de nuestros ingresos. Así los países y los gobiernos. Ojalá y sea así en función de los ingresos, y eso dice la Constitución Dominicana, hablando de sostenibilidad del endeudamiento. Pero a veces los endeudamientos sobrepasan la capacidad de repago en función de la potencialidad de los ingresos y la perspectiva del gasto. Pero siempre hemos pagado, lo cual quiere decir que tenemos, bueno. Usted me puede decir que descuidando, pero yo me pregunto, si tuviéramos abundancia y no tuviéramos endeudamiento, ¿estos gobiernos se fijarían en el campo? ¿Estos gobiernos se fijarían en Guachupita, en Gualey, en Capotillo? Yo pienso que no. Porque su enfoque no está ahí, su enfoque está en este polígono central que un arquitecto amigo suyo ha llamado algo así como un hacinamiento de la burguesía, algo parecido. Bueno, y ahí entramos en concepciones más, en problemas mayores, sí, que superan la discusión sobre el endeudamiento. Ya. Ahí entramos de nuevo en la concepción política. En el enfoque político. Tiene usted toda la razón. Vamos a una pausa para venir al segmento final, que es el segmento político. Un área que maneja al dedillo también el ingeniero Guillermo Carán, que tuvo muchos maestros, incluyendo al presidente Balaguer. Ingeniero Guillermo Carán, el político. Entonces, ese esfuerzo que está haciendo su conmilitante Botello, el diputado de La Romana, según usted es en vano, porque el partido estará entre dos jugadores. Yo creo que sí. Creo entre que Leonel estamos todavía... y Abinader. Sí, eso es lo que visualizo, eso es lo que hay. Y ojalá surja algo, un esquema, hasta un milagro, pudiéramos decir, que pudiera lograrse un cambio de giro, un cambio de prioridades. Es posible. Hemos tenido, por ejemplo, presidentes aquí afuera que han hecho lo que no se esperaba o han hecho lo contrario a lo que se esperaba. ¿Usted descarta a Abel? Pienso que sí, lamentablemente, pero ¿piensa en una posibilidad de unidad? Descarto a Abel más que todo por los conflictos que puede tener el PLD con relación a los expedientes que están y eso ha quedado muy impregnado en la población, porque la verdad que se manejan cifras astronómicas que ponen los pelos de punta en cualquiera. Entonces el problema de Abel está en el PLD. Yo soy de lo que piensa que la ciudadanía, los PLDistas a la hora del NONE, cuando vean dos opciones para ellos, porque las dos opciones de los PLDistas, vamos a llamarle de corazón, ya, como dice el himno del Partido Reformista, sí, ¿no? Los ortodoxos. Cuando los PLDistas tengan el dilema de que Luis va a ganar o que Luis puede ganar, votarán por el que más posibilidades tenga de enfrentarlo y quedar mejor posicionado. Y por eso creo que el debate se va a significar entre Leonel y Abinader. Desde la primera vuelta. Desde la primera vuelta. Desde la primera vuelta. ¿Usted no descarta que Leonel gane las elecciones? No.
No lo descarte. No lo descarte, y sobre todo dependiendo cómo el gobierno maneje algunos problemas que están concitando preocupación en la opinión pública. El problema agropecuario, el problema migratorio, la seguridad ciudadana, que a veces veo que nos estamos envolviendo en manejo de cifras como si pudiera abstraerse de lo que la ciudadanía está percibiendo. Eso es la calle. La calle es que te dice si hay o no. Sí. Es igual que hablar de que la economía está buena o mala. Es la ama de casa la que te puede decir. Sí. Entonces pienso que hay muchos problemas que están latentes, que el gobierno tiene que tener una respuesta más firme, positiva. Una respuesta positiva más firme. Por ejemplo, y ya parece ser, gracias a Dios, que el presidente abandonó la idea de darle las declaraciones semanales en la policía sobre el tema de la delincuencia. No, pero lo acaba de hacer. No, él se fue y dejó al ministro de la presidencia que la diera. No, pero él también, él ya había hablado anteriormente, sí, pero bueno, pero en la semana, en el curso de la semana, él habló de las cifras. Sí. Pero a él será muy difícil sustraerse de ese y cualquier otro tema. Sí, pero mientras sigan con esa obnubilación. Porque en el gobierno no hay una departamentalización. Leonel llamó al presidente el hombre orquesta. Sí. Y muchos expertos en organización y cosas de este tipo le han aconsejado al presidente que se ocupe de las cosas mayores. Claro, que sea un director de orquesta. Ya. Pero el que tenga que tocar el violín, que toque el violín, el que tenga que tocar el piano, que toque el piano. Bueno, porque su estilo es, si usted es el violinista y la nota no le están saliendo acorde con el resto de la orquesta, él va y coge el violín. Exactamente. Y entonces se pone a tocar, pero deja la dirección de la orquesta. Él está asumiendo, se está sobrecargando, asumiendo roles de quienes han desempeñado mal el ejercicio de la Junta. Por ejemplo, la ADP está negociando. Bueno, ya no hay instancias superiores, porque ya tú estás negociando ahí mismo. Si se fracasó, fracasaste tú. Y ahí viene un problema político. Entonces está obligado por razones políticas a hacer las concesiones que quizás no debería hacer porque él no puede perder. El presidente no puede dar la imagen de que perdió en ese diálogo. No. De ahí tiene que salir una solución, aunque esa solución afecte, vamos a decir, las finanzas del gobierno. Así es. Entonces, y la calidad de la educación. Usted tiene que guardarse. Y eso no es un consejo que proviene de dos personas de edad. Es bíblico. Es recetado por los grandes maestros de la política, Azorín. Pero la gran lección. Por ejemplo, Azorín hablaba del desprendimiento. Exacto. Hay que desprenderse, ¿no? Desentenderse. El desentendimiento. En la Biblia hay una lección que es la madre de la organización y es elemental. Dice que llega Moisés y ve a Jetro, su suegro, sentado allí impartiendo justicia a un pueblo. Y él le dice, no está bien lo que hace, desfallecerá tú y el pueblo. Entonces le dice, búscate hombre con esta condición y ponlo sobre tantas personas. Y las cosas mayores que vayan donde ti. Claro. Y tú diriges esas cosas mayores. Por supuesto. O las cosas menores. Sí. No es que te desentienda, sino tú supervisas, chequeas, corriges, haces corregir. Un amigo mío que es árabe dice que ese es el espíritu árabe, que hay mucha ansiedad en las cosas. Bueno, lo cual hace más factible que el presidente Abinader lo asuma. Ya. Porque indudablemente que hay un problema de estilo que, bueno, cada vez que yo mismo hago un planteamiento, una crítica a ese proceder, mucha gente dice, no, eso era antes, eso era cuando Balaguer. Bueno, puede ser que me quieran encasillar en procedimientos de otra época, es verdad que otra época, pero lo cierto del caso es que se necesita que el presidente de la República sea preservado, la investidura presidencial
preservada. No solamente la persona del presidente, sino la investidura del jefe del Estado y de gobierno de la República Dominicana, porque también se puede relajar mucho, perder el respeto y agravar problemas que tenemos de obediencia, de respeto a las leyes que estamos observando. La otra cara de la moneda es que ese es el presidente que enfrentó la pandemia y salió exitoso y que ha mantenido el país con el nivel de crecimiento de que hablamos en los segmentos anteriores, y que ese es el país que en su gestión ha hecho posible un recalamiento del turismo y una buena imagen internacional, y que milagrosamente él mantiene una aceptación cercana al 50%. Eso habla muy bien de él. Eso es casi un performance. Sí, pero realmente primero decirlo, ¿no? hay que reconocer que parte del manejo de la pandemia, que la época más crítica de la pandemia no necesariamente le tocó a él, sino hubo se dejó pautado un procedimiento que yo creo que hay que reconocerle también al gobierno anterior, que tuvo una participación. Bueno, el gobierno anterior, su participación fue gestionar al inicio la vacuna. Pero esa gestión muchas disposiciones para buscar a otros sitios. Sí, y muchas disposiciones para garantizar el crecimiento económico. Por ejemplo, aquellos programas sociales con los cuales yo pensaba que debía enfocarse de otra forma, eso también fastidió. Sí, y sobre todo iniciaron algunos. Pero de nuevo, y esa es una demostración de la pujanza de la economía dominicana, porque la realidad es que aquí muchas empresas ingeniero, usted no lo va a admitir, pero la mayor pujanza de la economía dominicana es haber tenido un presidente ciego y la economía no haber hecho crisis. Que no lo voy a admitir. Sí, lo voy a admitir. Pero eso mostraba la pujanza de la economía. Y fíjate que analizando, por ejemplo, todo el periodo democrático, los 57 años que ya vamos a tener, salvo 3 o 4 años aislados, casi siempre ligados a problemas internacionales, la economía, esos fueron los años que la economía dejó de crecer. Así es. Entonces significa que hay una pujanza, y además se demostró en la pandemia que los dominicanos se la buscan, como se dice popularmente. Y comenzaron a inventarse modalidades de negocio que permitieran, y además era necesario. Y nuestra diáspora, Y la diáspora también. También. Es un factor que no se puede dejar fuera. Invirtieron muchos recursos y compensaron. Y no solo los dólares que llegan, sino en especie llegan muchas cosas aquí. Sí, y la diáspora también, ayudada por los programas sociales de Estados Unidos, claro. Más allá de las simples remesas. No, porque hubo personas que recibieron ayuda que permitieron incluso que sus familiares construyeran vivienda aquí. No, y ahora en la pandemia, quizá el mejor modelo de entregar los subsidios fue el modelo norteamericano. Sencillamente te llegaba un cheque. Ya tú hacías con ese cheque lo que tú entendías que te debía hacer. Y todavía sigue, porque por ejemplo pero eso evita, lo estoy comparando con los modelos, el modelo nuestro, que ha dado pie a todo esto, que todos los días aparece un paquete de tarjetas falsificadas, que esto. Bueno, dale un cheque a la gente, dale un cheque, que vaya al banco y recoja su dinero. Bueno, ese es uno de él sabrá en qué gastarlo, dónde está su necesidad. Ese es uno de los problemas que tiene que enfocar el presidente Abinader, porque hay muchas amenazas de corrupción, intentos de hechos que preocupan, que se sobreseen. Ese otro éxito de él, porque la verdad es que él ha mantenido a soga corta en ese aspecto a su administración. Y cada vez que ha habido una mano, él le ha hecho así, si se ha dado cuenta. Yo creo que tiene que hacerlo con más frecuencia. Bueno, lo que pasa es que
como muy bien ha dicho el gobierno, y yo creo que en eso tiene razón, nosotros no hemos dicho que no van a robar. Nosotros lo que hemos dicho es que no vamos a permitir el que sepamos que está robando. Desde cuando mi líder hablaba de que las puertas de la corrupción se detenían en las puertas. Bueno, usted sabe lo que pasaba ahí, ¿verdad? Sí. Porque era un método de gobierno también. Balaguer viene de una escuela donde la corrupción jugaba un papel importante. Sí, no se puede prescindir de la realidad, y en eso yo creo que afortunadamente hemos avanzado, pero tenemos que avanzar más. O sea que, pero estamos hablando del contexto electoral de ahora. El presidente Abinader tiene muchas condiciones para considerarlo uno como un posible ganador de las elecciones, ¿no? Pero claro. Con Leonel la gran ojeriza es otra vez Leonel. Claro, yo después creo de 12 años. Indudablemente que el candidato a vencer es Luis Abinader. Y tiene muchas probabilidades. El que más probabilidades tiene de ganar es Luis Abinader. Sobre todo que en cierta forma los dominicanos nos hemos acostumbrado a que los presidentes deben tener 2 periodos para darle tiempo, que uno es muy poco. Y ese esquema no ha dejado de tener buenos resultados. Ya, es así. Ahora, después... Usted piensa, por algo que usted señaló ahorita, que los problemas de imagen o de realidad de corrupción que tiene el PLD no alcanzarán a Leonel. Indudablemente que sí, y hay unos que son directamente fichados alrededor de su propia gestión de gobierno. Él tendrá la forma de cómo defenderse y desligarse de ellos para poder competir con Luis Abinader. ¿Cuál de los dos prefiere usted? Por supuesto, yo apoyé desde el año 2012 a Luis Abinader, lo apoyé en el 12, lo apoyé en el 16 como candidato presidencial, lo apoyé en el 20. Somos amigos de familia y de etnia. Y indudablemente el contacto personal pesa. Y he tenido más relaciones personales con Abinader que con Leonel Fernández. Pero eso no significa que no deje de reconocer que Leonel Fernández está avanzando y que puede llegar a constituir un rival de consideración. ¿Por dónde puede avanzar más Leonel? O sea, ¿cuáles son las debilidades enunciadas nada más? Porque mire cómo me hace la seña ese hombre, que tiene el presidente Abinader que Leonel puede aprovechar. ¿Tú recuerdas en el año 86, en la campaña de Balaguer? Éramos jóvenes entonces. Éramos jóvenes en el 86. Sí, no, ni tanto. Pero 14, ¿tú recuerdas que en la campaña del 86 Balaguer no utilizó en la campaña las figuras clásicas, las tradicionales, y que incluso se inventó a Minú Torres, y le puso una gorrita y dijo, esta es la nueva estrella del reformismo, para proyectar una imagen de que no se iba a gobernar con el único viejo era él. Yo creo que al presidente Fernández eso le convendría algo similar. Digo, ante la pregunta que tú planteas, porque me da la impresión de que el equipo que está más activo es un equipo que no le proporciona el aura que necesita como proyección para autorrenovarse, teniéndolo, porque, por ejemplo, comenzando por su propio hijo y las amistades de su hijo, que pudieran... con su propio hijo. De Leonel Fernández. Que pudiera dar una imagen más fresca que le ayudaría en la campaña. Bueno, pero usted sabe que Leonel no es de esa escuela. Bueno. Leonel con el corredor que comienza termina. Pero tú me hiciste la pregunta si él fuera manager, le masacraran muchos pitchers, porque no lo sacaría nunca. Bueno, pero en eso también el presidente de gobierno, Abinader, Luis, tiene esa va también, por la misma línea, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los pitchers de Luis no le han pillado tanto cine como a Leonel, porque a Leonel le ha pisado 12 años. Bueno, en Palacio ha cambiado un hombre, que es el ministro administrativo, el ministro de la presidencia. Un cargo
típicamente político y nombró un no político. Pero él tiene esa tendencia, ¿no? La mayoría de sus altos funcionarios son no políticos. No sé si es una manera de él querer sacar las usanzas ya tradicionales, que parece tener mucho. El presidente, yo creo, Abinader, parece que cree mucho que la gente anciana ya no tiene muchas cosas que buscar. Bueno, esa es la impresión que a uno le da. Tendremos que dedicarnos al descanso. Por la composición de su gabinete, de otros funcionarios menores, etcétera. Y es una pena en un sentido porque hay que hacer una conjunción de valores, ¿no? De personas jóvenes que deben aprender y de veteranos que saben dónde están las cenizas de los muertos. Por supuesto, no se puede dejar de ver que él es joven. Sí. Bueno, un hombre adulto, bueno, ya cincuentón. Pero con relación a nosotros ya le llevamos mucho. Sí, pero los políticos necesitan la experiencia a su lado, aunque sea poca. Pero, como le dije otra vez, le cito, personas que sepan dónde están las cenizas de los muertos. Por ejemplo, uno ve unos decretos que hacen inentendibles. Entonces, usted sabe que aquí hay unos veteranos que tienen una vida haciendo decretos. Así es. Y que saben dónde el maco lleva la manteca. Por supuesto, quiero, para que no se me acuse, porque tú has hecho alguna referencia que me convienen. Pero no quiero que te identifiques como mi vocero en estos temas de aprovechar la experiencia. Pero es así. La realidad es que debe haber una conjunción. Bueno, tú citaste la Biblia, en la Biblia hay los consejos. Exacto, y el Banco Central es una muestra de ello. Pero claro. El barco está en un timón. Claro, y que ha contribuido mucho, independientemente de las cosas malas que se le puedan señalar, pero ha contribuido mucho a la estabilidad. Y sobre todo los temores que siempre hay con una persona nueva, que no tenga experiencia o que esté muy politizado. Bueno, a ustedes, como el ingeniero Guillermo Caran, le agradecemos sobremanera y espero que nos veamos en el próximo programa. Cuando usted quiera. Gracias.